sin agencia no se puede trabajar en este sector? Bueno, a ver, se puede trabajar porque el cliente a lo mejor pues decide que no quiere pasar por el aro de la agencia. Lo que pasa es que normalmente es el cliente el que paga, el que recurre a una agencia y una agencia a la que recurre a una productora. Lo que hace falta es que se entienda que esto es una profesión de largo recorrido, como tú dices. Pero la formación acaba en un momento determinado y a partir de ahí hay que desarrollarla. ¿Se sigue uno formando con los años? Sí, yo llevo muchísimos años formándome y me sigo formando. Me estoy formando ahora en creación de contenidos, en IA, etcétera. He pedido que valoraran de 1 a 10 las locuciones de cada compañero. Y claro, de repente uno ha dicho un 4, referido a sí mismo. Digo, no, mal hecho, un 4 no. Un 4 no, porque un 4 está suspendiéndote. Y suspenderte significa que no aceptas lo que has hecho. No desprecies un trabajo que a lo mejor en otro momento del día te va a gustar. Tú te tienes que creer que eres la pera para que al final valgas la mitad de lo que tú crees que vales, pero te has de creer que lo puedes hacer muy bien. Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Procreative. Yo soy Iván Pachi y a continuación podrás escuchar y ver la segunda parte de la entrevista con Esteban Masana, profesor, director y actor de doblaje que lleva trabajando en la industria de la locución y la comunicación desde hace más de 35 años. Pero antes, recordarte que si quieres estar al día de todo lo relacionado con los derechos de autor y el registro de las marcas, te esperamos en safecreative.org con más información para que puedas proteger tu obra. Y ahora sí, te dejo con la conversación que he mantenido aquí mismo con Esteban Masana. ¿Un buen actor puede ser un buen actor de doblaje o no tiene por qué? A ver, un buen actor es actor en todo. O sea, yo tengo muy claro que un actor hace todo. Hace cine, teatro, televisión, todo lo que te he dicho. Lo que ocurre es que el doblaje es una profesión muy peculiar. Es una profesión en la que lo que tienes que hacer es acercarte todo lo posible a una interpretación creada previamente y hacerla creíble. ¿Cómo se hace creíble? Bueno, pues se hace creíble interpretando lo que ese actor está haciendo en la pantalla. Si ese actor está levantando las cejas, bueno, pues tú tienes que asociar el levantamiento, el enarcamiento de cejas con la forma en que sonaría ese enarcamiento de cejas, porque tiene una forma determinada de sonar. Igual que una sonrisa tiene una forma determinada, igual que una mirada de sorpresa tiene una forma determinada. Entonces, el sonido y la imagen están muy unidos. El problema es que hoy en día, al trabajar a lo mejor con tanta precipitación, no se distingue esa forma de interpretar. Entonces muchas veces se despega, que es un término que se usa mucho en doblaje, se despega la interpretación auditiva con respecto de la visual. Y ahí es donde viene un poco el problema. Por eso a veces se dice, pues eso, que los doblajes pues, han cambiado mucho. Sí, han cambiado pues, por muchas razones. Cuando te llegan alumnos nuevos a Aula 51, la escuela que Sí, tienes en Manuel Becerra, correcto. ¿con qué pretensiones llegan? Bueno, lleva de todo. ¿Llega gente que quiere trabajar o gente que quiere disfrutar? No, Gente que quiere... hay mucha gente que llega pensando que esto es un trabajo de un cursito corto, banco de voces y automáticamente trabajo. Ya leo. También es verdad que, claro, también es verdad que Bueno, sí, eso me pensé yo hace ya vienen mal informados. muchos años y me duró nada. Porque en Sí. verdad dices, no, aquí, esto me va a tocar formarme toda la puta vida. Hombre, hay que formarse, sí, no, hay que formarse bastante. Lo que pasa, cuando digo bastante me refiero, hay que formarse un tiempo determinado técnicamente y después hay que volar. Lo que pasa es que la técnica que tienes que tener es una técnica muy precisa que te ayude a entender las cosas muy rápidamente. Yo pongo muchos ejemplos. Ejemplos de música, por ejemplo. En música hay muchas formas de interpretar una obra, ¿vale? A mí me gusta mucho el término interpretar. Entiendo que la persona que interpreta es un intérprete. Y a veces el concepto de actor no lo tengo muy claro del todo, pero entiendo que el intérprete es el que capta el espíritu de una obra y la pone en funcionamiento. Entonces, lo que hace falta es que se entienda que esto es una profesión de largo recorrido, como tú dices, pero la formación acaba en un momento determinado y a partir de ahí hay que desarrollarla. ¿Se sigue uno formando con los años? Sí, yo llevo muchísimos años formándome y me sigo formando. Me estoy formando ahora en creación de contenidos, en IA, etcétera. Bien, pero también me formo viendo cosas antiguas. En esta época, YouTube es un trastero en el que hay
millones de cosas. Entonces ahí eso te ayuda mucho a formar. Entonces en música, como te decía antes, claro, no es lo mismo interpretar o, por ejemplo, locutar un spot de cosméticos, como esta mañana en la clase hemos hecho, que interpretar, o mejor dicho, locutar, pues un spot sobre elecciones municipales, donde todo tiene que ser mucho más dinámico. Entonces, ahí tenemos, por un lado, una interpretación que tendría que ver con la forma de interpretar en un piano, en un teclado, algo ligado, ¿vale? Como la paralisa, por ejemplo, o bien hacerlo más seco, hacerlo más staccato, como se hace en música, hacerlo, acentuar más las cosas. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas, hay que entenderlas y hay que aplicarlas. Y claro, eso requiere un tiempo, que te lo expliquen claramente y que tú lo vayas asumiendo. Después es muy importante que desarrolles el oído. Nunca he entendido cómo en esta profesión la gente no se preocupa más en escucharse. Claro, en oírse sobre todo y en desarrollar el oído. Es decir, nosotros deberíamos poder cantar sin problema. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezaba en doblaje, cuando había que cantar alguna cosa, la gente desaparecía. Pues claro, no sabían cantar. Pero claro, yo tampoco sabía cantar. Sabía entonar, que es lo que sé hacer por mi carrera de música, pero hay que hacer el esfuerzo también, igual que los actores pues tienen que aprender. Cuando yo me acuerdo en la escuela de arte dramático, pues había asignaturas, por ejemplo, como esgrima, como equitación, porque es que son necesarias. Es decir, esto mismo me lo decía Agustín Jiménez cuando pasó por aquí, por este mismo espacio, que él toda la vida lleva aprendiendo una serie de disciplinas completamente complementarias a la función de actor, de intérprete, porque es lo que le ha valido para ser un profesional que puede abarcar distintos campos, desde el humor hasta el terror, el musical, el cine histórico. montar a caballo, hacer el cine histórico de espadas, pues claro. Me dijo exactamente lo mismo. Él había hecho esgrima, había hecho equitación, había hecho canto, y dices, ¿para qué? Para simplemente tener la posibilidad de que si me llaman, levantar la mano y decir yo sé. Es como si de repente le dicen a un tío que está cocinando, bueno, ¿a ti qué tal se te da la repostería? Ah, no, yo la repostería no. Ya, es que el chocolate no le trabajo. La nata sí, pero el chocolate no. Hay que trabajar la repostería, hay que trabajar el pescado, la carne, la sopa, las ensaladas, hay que hacer de todo, porque además se ponen de moda las cosas. En este país no había series históricas. No existían. Bueno, Carlos I, cuando Felipe II, y ahora de repente hay un montón de hay un boom. Claro, de repente hace falta, por otro lado, saber manejar un florete, por ejemplo, o hace falta saber montar a caballo. En los años 60 se hicieron 1000 y pico spaghetti westerns. La gente tenía que saber montar a caballo. Claro, es que es una cosa sorprendente. Y si no sabías, pues tenías que aprender. La gente tiene que saber conducir, por ejemplo. Y como en otras disciplinas, ¿el talento influye? Es decir, una persona que quizás no es tan metódica, no trabaja tanto el entrenamiento, pero tiene unas dotes talentosas. A mí es que el término talento me da un poco de miedo. Yo el talento, el otro día vi en YouTube... O esa facilidad para enseguida. Es que te insisto, son términos que se tienen muy asimilados, pero después, cuando los piensa uno un poco, se da cuenta... esta mujer que se llama Mitsuko Uchida, que es una intérprete de piano, una pianista japonesa, hablaba de definiciones de talento. Y la primera de todas era vocación. Vale. Entonces, si tú tienes una vocación por algo, tienes un talento. Porque lo vas a desarrollar. Porque si te gusta, por ejemplo, la filatelia, o te gusta, yo que sé, la numismática, la taxidermia, yo que sé, cosas rarísimas, ¿no? Sobre todo la taxidermia. Coger animales y disecarlos. Bueno, pues si eres un friki de eso, que es como se llama actualmente a los aficionados, pues tienes el talento, lo vas a desarrollar. Pero no es que hayas nacido con ello, es que lo vas desarrollando. Yo desarrollé el talento por la música, el que se supone que puedo tener, porque yo estaba todo el día escuchando música en mi casa. Mi madre cantaba y por otro lado yo escuchaba muchísima música. Entonces empecé a estudiar pues cuando tenía 5 o 6 años, porque estaba todo el día, y sigo todo el día escuchando música. Pero a mí no me dio, por ejemplo, por el baloncesto, por edad, por altura, lógicamente, ni tampoco porque tuviera cerca eso, ni tampoco me dio por yo que sé, por la equitación, porque es que tampoco yo vivía en un barrio en el que no había caballos, lógicamente. Pero bueno, me dio por la esgrima, porque me gustaba muchísimo la plasticidad del cuerpo, y me acuerdo que estudié con un seleccionador de Cuba cerca de mi barrio, y bueno, pues es que me lo pasé en grande, me di cuenta de lo duro que era, y entonces creo que ese talento lo fui desarrollando poco a poco porque me gustaba y tenía vocación. Pero igual que pasa con la enseñanza, nadie tiene vocación en principio de enseñar. Lo que pasa es que si te gusta compartir cosas y poco a poco lo vas desarrollando y lo vas conformando para que cada vez sea más fácil que la gente te entienda.
Yo que sé, esta mañana he puesto el ejemplo de no es lo mismo una paella que un risotto. Es decir, un risotto tiene una cremosidad que la paella, por ejemplo, no tiene. Entonces, ese tipo de símiles, de imágenes, ayudan a que la gente entienda mejor las cosas, que si de repente hablamos de sensaciones. No, es que no has conseguido el objetivo. Claro, que estamos hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Y estos diamantes en bruto que te pueden llegar a la escuela, como alumnos, jóvenes, identificas cuando hay alguno y dices, a ver, no. Tiene cosas y ahora lo único que yo le por lo toca menos, es trabajar. Yo por lo menos no los he identificado. Yo lo que sí identifico es gente trabajadora. Gente trabajadora sí. O sea, gente con ganas lo identifico cuando además les pido que me graben todos los días. Eso sí. Eso sí lo identifico. Pero es difícil por una razón, porque a veces hay gente que lo enfoca desde un punto de vista tímbrico. Es decir, tiene una voz maravillosa, aparece un tipo. Pero es que si tú escuchas las grabaciones de los años 60 de Constantino Romero, no te imaginas que este hombre hubiera podido llegar. Igual que si escuchas grabaciones de gente, dijo Constantino Romero, por ejemplo, las primeras grabaciones de Ramón Langa no las conoces. Porque es que se va formando la voz. Yeah. La voz es el producto de un órgano vivo. Entonces, claro, lo normal es que si tú desarrollas bien eso, pues al final tengas un resultado. Pero yo no lo veo tan claro. O sea, hay gente que quizá las mujeres que tienen en ese sentido más perspicacia, más rapidez, más intuición, quizá lo vean. Pero yo he visto gente con bastante interés por trabajar. Y eso sí ayuda mucho. En tu caso también, tu mujer, Candela, profesional también de Sí, esto. Candela, sí, Candela Rojas. ¿Tenéis discusiones en casa a veces Sí. con los que mira este alumno y No, a lo mejor que diferís de que dice, yo le veo muy bien y tú que le ves muy mal? Constantemente. No, pero es que eso pasa, eso es normal. Yo creo que hay una forma determinada de enseñar. Y tiene que ver con aceptar que no te van a dar las cosas que tú esperas en ese momento. Y que tienes que esperar. Tienes que valorar. Esta mañana que hemos hecho en clase, pues les he pedido que valoraran de 1 a 10 las locuciones de cada compañero. Y claro, veías las diferencias y claro, de repente uno ha dicho un 4, referido a sí mismo. Digo, no, mal hecho, un 4 no. Un 4 no, porque un 4 está suspendiéndote. Y suspenderte significa que no aceptas lo que has hecho. No, un 5 pelado. Bien, ¿por qué? Porque has hecho lo mínimo que podías hacer, pero lo puedes hacer mejor si te esfuerzas. Entonces, no desprecies un trabajo que a lo mejor en otro momento del día te va a gustar. Entonces, hay que ser en ese sentido, también hay que creérselo un poco, porque es que esta es una profesión en la que si uno no cree que puede hacer una cosa, le resulta, en esta y en todas, pero esta que es la mía, tú te tienes que creer que eres la pera, para que al final valgas la mitad de lo que tú crees que vales, pero te has de creer que lo puedes hacer muy bien, porque es que ayuda muchísimo. Y yo no es que defienda ni mucho menos toda esta fiebre que hay del coaching y todo esto, pero sí considero que la autoestima es muy importante para hacer todo en la vida. Pero esta profesión que estás tan expuesto, por ejemplo, pues hombre, los actores están acostumbradísimos a que les machaquen en críticas. Entonces, claro, es muy difícil crear un personaje desde cero y bueno, hay que respetarlo bastante, igual que es muy complicado doblar un personaje muy, en fin, muy nervioso a lo mejor o muy inquieto y hacerlo en el poco tiempo que tenemos para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues hay que valorar ese tipo de cosas y si no las valoran los demás, lo tienes que valorar tú. Si no hablamos de doblaje y hablamos de otro tipo de usos de la voz, como puede ser las narraciones, los audiolibros, muchos y otros que están muy poco valorados. ¿Tienes la sensación de que la gente lo toma como que es fácil, es sencillo hacerse con esto? Sí. Gente que directamente dice, bueno, pues mira, yo me he comprado un micrófono, lo hago en casa. Sí, la tecnología ha hecho mucho daño. Personal administrativo de las agencias que dicen, a ver, no te líes, hazlo tú. Sí, bueno, a ver, es que hay un problema, es que como todo ha cambiado mucho, pues ha cambiado mucho las funciones de las agencias. Cuando yo empecé había muchísima gente, digamos, en toda la cadena, ¿no? Eso ha ido desapareciendo, entonces muchos de ellos se han reconvertido en locutores porque trabajaban con ellos o los veían. También ha cambiado, por otro lado, la forma de enfocar la publicidad. ¿Qué noto hoy en día yo en la publicidad? Que no se entiende el mensaje. Y claro, si no se entiende el mensaje... que para empezar, la mayoría de gente que tiene menos de 30 años o menos de 40 no ve la tele. Eso para empezar. Con lo cual, toda esa cantidad de esa cadena de spots que hay en televisión no la ven. Y por otro lado, ¿qué ocurre? Pues hombre, pues que se considera que lo más importante es la imagen. Y es que la imagen a veces no es tan fácil. Es decir, los argentinos son excelentes realizadores y excelentes ideólogos.
pero es que no es tan fácil competir con un argentino que en 4 o 5 planos te describe una situación. Es que además requiere mucho tiempo idear eso. Entonces, no puede ser que a las 7 de la tarde te pongas a hacer un spot para grabarlo dentro de 2 horas. No. Pues eso no. Entonces, claro, de repente recurres a lugares comunes, a tópicos, y al final, ¿qué ocurre? Pues que todos los coches son iguales. Son iguales. Entonces tú no distingues un Dacia de un Renault, ni un Renault de un Porsche, ni un Porsche de no sé qué. Entonces, claro, eso es un problema, porque te tienes que diferenciar. Es que tu spot se tiene que diferenciar. ¿Y hoy en día sin agencia no se puede trabajar en este sector? Bueno, a ver, si se puede trabajar porque el cliente a lo mejor pues decide que no quiere pasar por el aro de la agencia y decide hacer, pues las productoras deciden hacer sus trabajos. Lo que pasa es que normalmente es el cliente el que paga, el que recurre a una agencia y una agencia a la que recurre a una productora. Ten en cuenta que hombre, sí se pueden hacer spots porque hay muchísima gente que trabaja en YouTube, o sea, mejor dicho, que utiliza YouTube y se hacen sus propios spots. Lo que pasa es que el alcance que tiene es un alcance menor, claro. Sobre todo porque, bueno, pues cuesta un dinero hacer un spot. Entiendo que las empresas van a los bancos de voces tipiquísimos o empresas que Bueno, ha tienen... cambiado todo mucho, las voces ¿Sí? han cambiado mucho, sí, ya hace un tiempo que han cambiado bastante porque también ha cambiado el concepto. Si ahora no es tan importante el mensaje, tampoco es tan importante utilizar voces cuidadas, voces con timbres sedosos, con timbres seductores. Ahora ya se busca más lo que supuestamente se llama naturalidad, que para mí es una trampa, porque realmente yo ese tipo de voces que estoy oyendo las oigo en la realidad, pero me suenan mejor que cuando las oigo grabadas. Entonces, claro, como hay mucha voz sin técnica, pues al final se parecen todas mucho, porque tú lo que estás oyendo es inseguridad. Muchas de las campañas que estamos oyendo con voces actuales son voces que lo que están proyectando es inseguridad. Hay mucha gente del mundo de la música que se ha metido en esto, o gente, pues que yo qué sé, pues de pronto Sí, actores, bueno, creativos, creativos. Sí, pero te hablo más de gente desconocida, porque los influencers son más conocidos, pero creativos, músicos, que bueno, han decidido poner la voz, pero claro, te das cuenta de que ahí falta algo, ahí falta oficio y falta un control de la voz. Igual que pasa muchas veces con actores que se dedican al cine y después se ponen a hacer doblaje. A mí el otro día, por ejemplo, me sorprendió mucho, lo comenté con Candela, me sorprendió mucho ver doblar a Nacho Guerreros. Nacho Guerreros es esta casa en la que se avecina. Este chaval estupendo. Y claro, me quedé sorprendido porque es un chaval que dice muy bien, pero muy, muy, muy bien. Y claro, no es lo habitual. Porque no están acostumbrados. No. Entonces, bueno, pues... Cuando me pidieron para hacer la publicidad de Nescafé, para la televisión estaba un locutor y mi voz era para los contenidos digitales. Sí. No solamente para radio, sino para contenidos digitales. YouTube, Spotify y tal. Y claro, había gente que me escribió, entiendo también, porque al final no te acaban conociendo, decían, me gusta más tu voz que el de la televisión. Sí, claro. Cuando yo lo escuchaba y decía, es completamente imposible porque la voz que han cogido para la televisión, para mí es una voz, no sé quién es en verdad, pero es como, hostia, cómo mola. Y sin embargo yo les preguntaba, ¿pero por qué? Porque en verdad es mucho mejor esta voz que la mía. Está mucho más colocada, más trabajada. No te lo saben decir. Bueno, lo que me decían era, es que de hecho he pensado que alguien me estaba diciendo algo de Nescafé. Porque el otro locutor no me enteraba de que era la publicidad de Nescafé. Sí. Y decían, como tú hablas así habitualmente, pues me era como... ¿Quién me ha mandado un audio? Sí. ¿Quién me ha mandado un audio? Hay una cercanía, efectivamente, hay una cercanía más clara cuando un producto decide utilizar una voz que no es la clásica. Lo que ocurre es que sin querer defender, sin querer barrer para casa, porque yo en ese sentido soy bastante frío y me parece que cada producto tiene que tener unas características determinadas. Una cosa es que esa voz, la voz, por ejemplo, de Nescafé de la tele, resulte a lo mejor lejana porque tú no estás acostumbrado en tu vida diaria a escuchar gente así. Y otra cosa diferente es el producto que se está vendiendo. Es decir, yo puedo entender, por ejemplo, que, pues yo qué sé, un conjunto de rock no va a utilizar a Constantino Romero para hacer la publicidad. Y puedo utilizar a lo mejor pues la voz más cascada, más quebrada. Ahora acaba de fallecer este hombre, Robert Iniesta, el de Extremoduro. Bueno, pues claro, yo me imagino pues una voz, pues eso, más en esa línea, ¿no? Pero, sin embargo, esa voz tiene que tener unas mínimas condiciones. Es decir, tiene que decir de una forma determinada, porque lo que estás oyendo se supone que es una copia de lo que tú estás oyendo en la calle. Y en la calle la gente no suele cantar cuando habla.
pregunta de una forma determinada. Entonces nosotros nos tenemos que parecer a esa gente. Entonces yo creo que el timbre de voz puede determinar que sea mejor para un producto o para otro, pero por debajo tiene que haber una naturalidad a la hora de decir. Entonces yo no estoy en contra de que haya nuevos locutores. Sí estoy en contra de que se invente un tipo de locución que no existe, porque se está haciendo lo mismo que se hace, por ejemplo, con ese uso vomitivo de los términos en inglés. Y ahora todo el mundo es CEO. Todo el mundo conoce a un project manager, sí. Todo el mundo está dipeando, todo el mundo está... vamos a ver, o sea, este castellano o español como el de Miami o Miami, que de pronto... yo no estoy en contra de los neologismos, pero me parece absurdo que nos inventemos situaciones que no existen en la vida real. Entonces yo no tengo por qué aceptar, mejor dicho, que un señor que no sabe leer de pronto se ponga a hacer un spot, porque es que eso no existe. El timbre de voz a lo mejor sí, pero la forma de decirlo no se corresponde. Entonces no es real. Para mí eso no es real, no es natural. Lo natural es otra cosa. Uh-huh. Cuando te enfrentas a un nuevo modelo de comunicación, como hemos visto en los últimos años, que han aparecido, que son transformaciones de los antiguos. Sí, sin duda. También te llegarán, entiendo, alumnos diciendo, he visto esto nuevo. Ahora pueden ser con las inteligencias artificiales, las voces. Sí. ¿Cómo puedo adaptar mi voz a esta nueva herramienta? ¿Cómo puedo poner voz a lo que sea relacionado con estos nuevos modelos de comunicación, como el podcast o documentales que están hechos para YouTube o series que están hechas para YouTube, etcétera? Uh-huh. ¿Cómo aprendes tú para poder enseñar? Porque tú también necesitas formarte en algo que aparece. Sí, claro. Rompe. Hostia, que no te puedo pillar el toro, porque eres maestro de profesionales. Por supuesto. Yo una cosa que siempre he tenido muy clara. Yo me llevo formando toda la vida. Es decir, lo primero que hice fue los parvulitos en la jardín de infancia, y lo último que acabo de hacer es un curso que he hecho con la Miguel de Cervantes de creación de contenidos. Yo tengo clarísimo que nuestra profesión es como la de los médicos. Hay que estar constantemente formándose. Es decir, yo para preparar las clases estoy todo el santo día en Instagram. ¿Pero qué estás viendo? ¿Bailecitos? No, claro. No, es que en Instagram hay de repente un señor que vive en Connecticut que tiene una página dedicada a progresiones armónicas de jazz. Y de repente pues yo me dedico a coger eso y a ponerlo en un curso de audiolibros y decir, vamos a ver, por ejemplo, si me interesa hablar sobre cómo hay que leer un libro, pues entonces me informo sobre cómo hay que acentuar determinada palabra, y de repente me doy cuenta de que en Instagram hay un señor o una señora que habla de los neumas, que eran las marcas iniciales cuando no existían las notas musicales. Entonces, claro, hay que estar constantemente formándose, porque además ya no es solo porque tú eres responsable de lo que estás dando a la gente, sino porque es que además hay gente que sabe más que tú. Y yo en las clases he tenido a médicos. ¿Qué hago yo hablando de laringes y de edemas de renque con un señor que es otorrinolaringólogo? Y claro, yo me sentía un poco incómodo. Yeah. Y claro, el hombre me decía, no, pues está perfecto, si lo que estás diciendo es así. Con lingüistas, sin ir más lejos. Que dices, ¿qué hago yo hablando aquí de esto si yo no soy ni lingüista ni soy médico? Pero al final te das cuenta de que toda la formación que has recibido, que tú te has buscado, te ha servido para poder hablar un mismo idioma, y para que uno baje y el otro también baje y lleguemos a un acuerdo y nos ayudemos mutuamente. Igual que pasa con los técnicos de sonido, pues igual que pasa con muchísimas cosas. Hablando de los técnicos de sonido, ¿cuánto de importante es tener un buen técnico de sonido para un buen locutor? Pues depende de quién lo considere. El técnico de sonido es como el lince ibérico. Es una especie en vías de extinción. Porque claro, desde el momento que apareció el home studio, todo se fastidia, ¿no? Aquello que decía Vargas Llosa de cuando se jodió Perú. Bueno, pues todo se jodió cuando empezaron a aparecer, pues eso, los micros, las cabinitas. ¿Por qué? Porque de repente el locutor se convirtió en técnico de sonido. El técnico de sonido es una profesión fundamental para poder hacer un trabajo. Porque es un señor que sabe muy bien cómo es tu voz y cómo le puede sacar el máximo rendimiento. A partir de ahí, si tú confías en él, hombre, yo, fíjate si confío en los técnicos de sonido, que me hace mucha gracia. En la página que tengo en LinkedIn hay 2 recomendaciones. Vamos, concretamente hay 4 recomendaciones. Bueno, pues las 4 son de técnicos de sonido.
que tiene gracia por otro lado. Qué casualidad. No, porque siempre les he respetado mucho y porque además he intentado siempre crear un buen ambiente para que todo fuera mucho más fácil. Entiendo que hay gente que no opina lo mismo y después, bueno, hay gente que se considera la pera porque como hay tantos tutoriales, pues ahora todo el mundo saben hasta operar a corazón abierto. No, vamos a ver, yo respeto muchísimo al técnico. Dicho lo cual, eso es una cosa y otra cosa es que de repente te diga una plataforma de audiolibros, oye, ¿tú sabes grabar en Pro Tools? Y tú digas, sí, yo sé grabar en Pro Tools. No sé utilizar el Pro Tools, pero sé grabar en Pro Tools. Porque realmente una sesión, bla, 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 no es complicado. Lo complicado es aprenderse todos los comandos. Lo complicado es elaborar sesiones. Estás viendo al fondo que está abierto Logic, pasando la grabación, mirando yo de reojo para que no pase absolutamente nada. Y es obvio que me encantaría tener aquí a técnico de vídeo como de audio. Lo que pasa es que, bueno, pues por desgracia no podemos hacerlo. Pues ¿por qué? Pues porque básicamente la gente tiene que vivir, yo lo puedo entender, y porque además yo creo que también lo que falta es un poco visión a largo plazo. Es decir, a lo mejor lo interesante es que la gente se vaya formando para que el día de mañana aprenda. Pero claro, si te hacen creer que tú, pues de pronto ahora vas a pasar de estudiar a convertirte en el súper técnico maravilloso, pues lo tienes complicado. Porque es que esto es un trabajo, pues eso, es un oficio de pico y pala, pico y pala. Entonces, bueno, pues tienes que aprender muchas veces y tienes que ser técnico, aunque más muy a tu pesar. Este podcast lo escucha principalmente mucha gente creativa del mundo del arte, este podcast de Procreative, desde pintores, gente del tatuaje, escritores, editores, toda persona creativa que tiene cierto interés en los derechos de autor, en proteger sus obras, pero también en conocer otras disciplinas creativas, son los que pueden escuchar, o al menos son los que escuchan este podcast. Entonces, ¿tú qué van a encontrar si van a Aula 51 para todos estos espectros creativos? Sí. ¿Qué van a encontrar? Dicen, pues me gustaría formarme para comunicar mejor, para hacer... Principalmente para comunicar mejor. Sí. A ver, realmente el método de trabajo de la escuela, que es un método entre comillas, por desgracia, exclusivo, y digo por desgracia porque me gustaría que estuviera más extendido, que es un método que he aprendido de muchísima gente, pero sobre todo de una persona que tú conoces, Carlos Infante, que fue el profesor, fue el maestro de todos los locutores de los años 90, 80, 90, y yo, bueno, afortunadamente le pillé ya en la última época en la que estaba dando clase. Entonces, es un método de trabajo que vale para todo el mundo, y de hecho él daba clase a todo el mundo. ¿Para qué vale? Para comunicar, sí, pero sobre todo vale para encontrar tu voz, ¿vale? Para encontrar lo que tú tienes y lo que puedes usar para... Es decir, tú puedes vender perfectamente tu trabajo a gente que se quiere tatuar. ¿Por qué? Pues porque vienen con una idea determinada, pero tú, si aprendes a modular, como se dice incorrectamente, que en realidad sería utilizar correctamente la voz, pues lo que harás será hacer que esa gente, pues a lo mejor cambie de opinión. Y si tú le hablas de una forma determinada, respirando correctamente, utilizando correctamente la voz en el sentido de teniendo una buena dicción, modulando, es decir, utilizando bien la entonación, pues a lo mejor les puedes hacer cambiar de opinión. Pero es que si de repente vienes de un grupo municipal, de, yo que sé, un partido político de Soria, que, bueno, pues te está interesado en vender a un concejal o vender a un senador, pues también aprenderás a contar mejor el producto. O si de repente pues quieres vender un producto a lo mejor relacionado con la cosmética, por ejemplo, o relacionado con la tecnología, o relacionado con lo que sea, o de repente un CEO, como decíamos antes, pues quiere hablar mejor a sus empleados, un directivo, bueno, pues para eso tendrá que pasar por una escuela que le enseñe, un abogado, por ejemplo. Tenemos muchos abogados, tenemos también políticos, por supuesto, tenemos también, pues yo qué sé, periodistas también interesados en cambiar un poco la forma de decir. Pues les enseñará a comunicar mejor, pero sobre todo a encontrar su voz. Es que me parece fundamental lo de encontrar tu voz. Porque eso tiene que ver también con algo muy extendido que es, claro, es que yo no me puedo dedicar a esto porque no tengo voz para esto. No. Esta es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Es como decir, no, es que yo no me puedo dedicar a la cocina porque, claro, yo es que mi padre no es Ferran Adrià. No, perdona, eso es una formación. Entonces da igual de dónde vengas y lo que hayas hecho. Lo que tienes que hacer es desarrollar algo. O sea, ¿por qué la gente se puede convertir en especialista en la halterofilia? Pues porque entrena todos los días.
Lógicamente, entonces si tú trabajas todos los días, vas a conseguir dedicarte a esto. Si trabajas todos los días, es que trabajar todos los días es muy complicado, porque la primera semana vale, pero cuando han pasado un mes hay que seguir. Ahora está muy de moda este libro de los hábitos atómicos, por ejemplo. ¿Qué cuenta este hombre de los hábitos atómicos? Bueno, pues está contando fundamentalmente constancia, lo de toda la vida. Lo de toda la vida. Claro, hay que ser constante en las cosas y trabajar todos los días, porque cuesta mucho. La tenacidad y la constancia. Claro, al final es lo que decía. Quizás no lo logres, pero ayuda a que lo logres. No, pero es difícil que no lo logres. Es difícil que no lo logres si realmente crees en ello y trabajas todos los días. Es decir, es verdad que lo que dice Paulo Coelho de si quieres lo puedes conseguir, es cierto siempre y cuando le añadas el ingrediente de la constancia y tenacidad diaria. Si tú todos los días le das, es muy posible que consigas por lo menos, sentirte orgulloso de ti mismo. Entonces, es que eso para mí es fundamental. Yo tanto las veces que he ido a Aula 51, tanto como alumno como profesor de la parte de podcast, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la curiosidad y me gustaría que la gente lo supiese también de vosotros, ¿no? Que viene gente que no vive en Madrid, la escuela está en Manuel Becerra, ubicada en el centro de Madrid, etcétera, pero viene mucha gente de fuera de Madrid, presencialmente. No sé si todas las semanas o de qué manera lo hay algunos que sí, pero hay algunos que sí. Yo recuerdo ahora me vas a matar con el nombre, pero locutor muy famoso que viene de Murcia. Como Paco. Sí, Jorge González. Jorge González. Buen amigo. Sí, sabía que te ibas a acordar, pero es que yo siempre me... Bueno, me acuerdo de él porque hablo con él. Hay otros que no me acuerdo del nombre, ¿eh? Y me decía, no, yo vengo todas las semanas. Sí. Y además, digo, tiene mucho Jorge mérito. González, además, tiene el mérito de hacer algo, lo hemos hablado alguna vez y además me gustaría que lo pusiéramos en práctica. Sigue haciendo algo que me parece que es insólito, que es hacer retransmisiones en directo sin equivocarse. Que es una cosa insólita que se ha perdido completamente. Es decir, un tío que está 2 horas contando lo que hace un señor. Es su gran capacidad. Increíble, ¿no? Es una cosa que... También está por allí otro magnífico profesional como es Jorge Lera, el locutor de Eurosport del boxeo, que además yo tengo pendiente grabar con él una pequeña cosita de boxeo, que me apetece mucho. Es decir, que por allí pasan no solamente mucha gente, nuevas personas que llegan, sino profesionales contrastados para, digamos, que perfeccionar, enriquecer, etcétera. Y también tenéis clases online, es decir, dudas... formación online. Fíjate que el online ha sido una cosa que con la que yo tenía una cierta dificultad. Yo cuando te conocí creo que tenías ahí como... Sí, tenía bastante dificultad. Pero me gusta más y fíjate lo que te digo, en el fondo lo sigo teniendo, pero verás, ¿sabes por qué lo tengo? Porque me tiré 3 años haciendo online. Vale. Y al hacer 3, desde el año 20 hasta el año 23 estuve haciendo online. Claro. Y me di cuenta que el online servía como complemento exclusivamente. Porque claro, me harté de ver a señores que estaban en una guardilla y que pasaba la mujer por delante y se quedaban mirando la cámara, o los niños que entraban directamente, o que de pronto, pues yo que sé, había problemas técnicos y se iba la señal, o gente que te ponía un fondo que era la playa de Waikiki. Y dices, joder, de verdad, o sea, ¿qué hacemos con esto aquí? De verdad, ¿no? O gente que se le marcaba raro, se le pixelaba la cara. Pero sobre todo porque la gente no se concentraba. Entonces, el contacto directo es muy importante. Ahora bien, dicho esto, el online es fundamental y claro, damos muchas clases online, por supuesto. Gente que vive en Madrid, pero gente que vive fuera. Durante la pandemia dimos clase a gente que estaba en Argentina, que estaba en Noruega, bueno, en sitios de lo más variopinto. Pero sí me di cuenta de que era muy necesario que eso se considerara un complemento, exclusivamente un complemento. A partir de ahí, lo presencial es muy importante porque además el cerebro recuerda mejor lo presencial. Recuerda, por ejemplo, el cerebro recuerda los olores. El cerebro recuerda el tacto. El cerebro no recuerda la vista, por ejemplo. Está recordando una pantalla en la que hay un señor que te está contando algo. Pero no es capaz de asociarlo todo. Entonces, la formación viene no solo por lo que te cuentan, sino por lo que tú ves, por lo que tú hueles, por lo que tú tocas. Y eso solo lo puede dar lo presencial. Bueno, es una forma también, por otro lado, de entender que es lo último que nos queda ya, es decir, el diálogo humano, ¿no? En esta época de máquinas, que estamos todo el día metidos, es decir, estos japoneses que se meten en la habitación, los waramaki o urumaki, o no sé cómo se llaman, no recuerdo el nombre, que viven metidos en la habitación. Eso parece una tragedia, vamos. Sí, eso es una tragedia muy preocupante. Es lo peor que nos puede pasar. Intentan
que haya mucha gente aquí también, que con esto del teletrabajo la gente claro, se queda encerrada en un espacio. Que está muy bien el teletrabajo, pero no es lo único. Muy peligroso. Hombre, claro, evidentemente necesitas... Yo cuando estoy aquí en este estudio, claro, que es un home studio, como tú decías antes, llega un momento que también te preocupas por tu salud mental, porque dices, bueno, que llevo viendo las mismas 4 paredes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y sales de aquí y sigue siendo tu casa, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante, y es que lo que tú vas a necesitar en el futuro es precisamente que el cerebro vaya acumulando experiencias. Eso es. Entonces, esas experiencias se dan con todo tipo de encuentros. Es decir, desde el tío al que le compras el pan, al tío al que le compras yo qué sé, pues tomas el café, hablas no sé qué, y de pronto es una red de contactos, sí, que lo que hace precisamente es fomentar otras cosas. Pero esto es necesario. Esto es necesario. Es necesario porque además nos hemos convertido en hombres orquesta. Entonces, yo ya no concibo, por ejemplo, un locutor que me ponga problemas con un home studio. No lo concibo. Pues un home studio es la cosa más sencilla del mundo. Es decir, Candela, por ejemplo, durante la pandemia se convirtió en una experta en edición. O sea, ha hecho unas cosas. Bueno. Mi hijo, por ejemplo, el pequeño, pues es que se dedica fundamentalmente, Bruno, se dedica pues a editar unos vídeos y además como influencer el tío está funcionando, está creciendo. Es decir, somos hombres orquesta, nos dedicamos, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo gente. La escuela nos ayuda a conocer a mucha gente nueva con la que colaboramos después. Entonces, claro, me parece que hay que intentar encontrar el equilibrio. Si es que todo tiene que ver con el equilibrio. Yo quiero darte las gracias por venir aquí a Procreative, por dedicarnos este ratito, y sí que creo que me gustaría, si quieres, que digas lo que quieras, lo que te nazca a esa persona que consideres o creas que te pueda estar escuchando dentro del mundo del arte, sí, y del mundo creativo. Pero antes de que lo hagas, pues darte las gracias, por venir aquí a Procreative, a compartir pues lo que es tu profesión, y una profesión que desde mi punto de vista pues al final no dejo de admirar, porque pues has sido mi profesor, eres compañero, y para mí pues era como, bueno, quiero dar esta visibilidad a la persona que yo considero que es, o una de las personas que yo considero que tiene más influencia dentro de la formación y dentro de la profesión también de trabajar con la voz. Yo te agradezco, sobre todo, que te acuerdes, pues eso, de gente con la que has trabajado, y sobre todo me parece muy importante que estemos unidos los que pensamos un poco lo mismo. Es decir, que intentemos que la gente entienda lo importante que es esto, que hay que trabajar, que hay que ser constante, que hay que ser tenaz, efectivamente. Y yo también te quiero agradecer el esfuerzo que haces por visibilizar esto. Y sobre todo el esfuerzo por muchas veces acordarte, que a veces no es fácil. Cuando uno hace repartos no se acuerda de fulanito, uy, perdona, no me acordaba de ti, y lo dicen de verdad. Entonces eso es muy importante. Para mí es fundamental que haya gente como tú, que llevas muchísimos años en esto, que has conseguido, bueno, labrarte una profesión y sobre todo labrarte un prestigio dentro de la profesión, que para mí creo que es dificilísimo, y sobre todo con sencillez, porque eres un tío muy normalito. Y entonces, claro, eso hoy en día es muy difícil. Decíamos antes lo de la vanidad. Lo normal en lo excepcional, ¿no? Uf, madre mía, es que la gente pierde el norte completamente, ¿eh? Entonces, claro, eso dice mucho pues de tus padres, de la educación que te han dado y sobre todo pues del concepto que tienes tú de las cosas, ¿no? Que eso me parece fundamental, que seas capaz de, pues eso, de ser tú mismo, de ser natural y de hacer las cosas que te gustan. En cuanto a qué le diría a la gente, bueno, pues que si realmente quieren dedicarse a esto, que lo hagan. Es decir, yo no creo que haya gente negada para esta profesión. Es decir, todo el mundo vale para esta profesión. Ahora bien, si no quieres trabajar, no vales. Pero es que ni para esto ni para nada. Bueno, ese es el problema. O sea, si te cuesta un esfuerzo y de repente te cansa, no sé qué. Eso es para todo. Claro, entonces es que no hay nada que hacer, es que no vales ni para poner cajas en un almacén. No. O sea, que es que hay que saber que esto, pero es que es una profesión maravillosa. O sea, una de las cosas más interesantes de esta profesión, siempre me dice lo mismo. ¿El dinero? Digo, no, el tiempo. O sea, tú sabes lo que es tener tiempo, hacer una grabación yo, por ejemplo, me pongo grabaciones muy temprano, a las 8 de la mañana. Y a las 8:30 yo ya he terminado. Entonces me voy a un bar a leer el periódico y a tomarme un café. Sí. Lo hacía hace muchos años, cuando me iba a Boadilla, a un estudio que está por allí, y claro, como había un follón para entrar en Madrid, pues decía, pues nada, y lo sigo haciendo ahora cuando me voy a dar masajes a las 9 de la mañana y no antes, pues porque aprovecho mejor el día y porque además acabo pronto y soy dueño de mi tiempo. Y es una cosa estupenda que he perdido en parte por la escuela,
pero sin embargo me ha servido para conocer gente extraordinaria y bueno, para ayudar a muchísima gente, oye, a que pueda desarrollarse, como a mí me enseñaron en su momento y como espero que haya gente que ha salido de la escuela lo haga también. O sea, es crear una tradición. Es como, pues eso, la abuela le enseñaba al nieto y el nieto le enseñaba a uno y el uno le enseñaba no sé qué, y al final... Pues, la receta de las croquetas, claro, que lo no que se pierde la tortilla con pierde. cebolla, sin cebolla, con trufa, no se pierde, de eso se trata. Pero vamos, es una gozada y además a mí ya sabes que me encanta compartir las cosas y bueno, pues si es con gente además que, bueno, pues con la que tengo una relación muy entrañable, pues más todavía, ¿no? Esteban Masana, Aula 51, ya sabéis que podéis encontrarle en LinkedIn, en todas las redes sociales y sobre todo si buscáis Aula 51, Manuel Becerra, pues ahí os estarán esperando para cualquier duda, consulta o lo que necesitéis. Esteban, lo he dicho. Muchas gracias. Gracias, querido. Y nos seguimos viendo y escuchando por aquí por todo. Seguro que sí. Hasta pronto, chao.